Bienvenidos a la casa de nuestra madre, bienvenidos a la casa de nuestra mamá que nos hace hermanos, de nuestra mamá que nos hace familia. Por eso vamos a comenzar a celebrar esta misa con mucha alegría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, el Dios de la vida, el Hijo de nuestra Madre la Virgen, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Creemos en un Dios que es infinita misericordia. Nuestro Dios nos ama tanto que entregó la vida por nosotros en la cruz. Nuestro Dios nos ama tanto que siempre nos da otra oportunidad. No le importa cuántas veces nos vayamos a caer. A Él lo que le importa es cuántas veces nos pongamos de pie. Por eso, con confianza, sin miedo, no le tenemos miedo a Dios. Le presentamos el corazón arrepentido y le pedimos perdón. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría, alabamos a Dios cantando en gloria. Oremos, rezamos la misa por todas las intenciones que cada uno de ustedes trae en su corazón. Rezamos por todos aquellos que se están acercando, que están en este momento subiendo a visitar a nuestra Madre. Estamos rezando por los que se quedaron en sus casas y nos siguen a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación. Rezamos también por toda la gente que durante la peregrinación de la Virgen todos estos días, en los distintos lugares, comunidades, en el hospital, anotaron sus intenciones. Están aquí. Por todas ellas también le rezamos hoy a nuestra mamá. Ella como madre nos mira y con solo mirarnos ya sabe lo que nos pasa. Así que con solo mostrarle el corazón, María sabe lo que necesitamos. Dios nuestro, que por la concepción inmaculada de la Virgen María, preservada de todo pecado,
preparaste a tu Hijo una digna morada en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo. Concédenos por su intercesión que también nosotros lleguemos a ti, purificados de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la creación del mundo, Dios nos pensó y nos llamó a ser santos e irreprochables. Nos podemos sentar y escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Bendito sea Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia. Por el amor, Él nos predestinó a ser de sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para la alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Ante la promesa de Dios, el Salmo glorifica al Señor. Respondemos: canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravilla. Sus manos derecha y su santo brazo lo obtuvieron la victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad a favor del pueblo de Israel. Canten al Señor. Porque hizo maravillas. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclamen al Señor toda la tierra. Recuperen cantos jubilosos. Canten al Señor su maravilla. Dios colma de gracia a María y anuncia el nacimiento del Salvador. María acepta que Dios haga su obra en ella. Nos ponemos de pie y entonamos el aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya. Canten alegres, canten a Dios, aleluya, en toda la tierra, aleluya, canten a Dios con alegría, aleluya. Él nos dio la vida, aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, 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 gloria, El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Día de la Virgen, en el Día de la Inmaculada Concepción, pensaba 3 palabras para compartir en la reflexión con ustedes. La primera palabra: andar. Andar, porque lo que hemos visto desde hoy muy temprano es que todos nos pusimos en movimiento. Algunos lo hicieron caminando, otros lo hicieron en auto, otros lo hicieron en bici, pero todos nos pusimos en movimiento, todos nos pusimos a andar. Y eso me parece que es algo muy lindo. Después de la cuarentena, después de la pandemia, después de ese freno fuerte que fue para nosotros, todo lo que significó el año pasado, ese parate, está bueno que como pueblo nos ponemos a andar. Cada uno a su ritmo, cada uno como podía, en auto, en camioneta, caminando o en bicicleta, pero todos como pueblo. Cuando el agua no corre, se pudre. Y un pueblo que no anda, también corre el riesgo de pudrirse o de estancarse. Y nosotros queremos ser un pueblo vivo, queremos ser un pueblo peregrino, queremos ser un pueblo que se mueve, un pueblo que camina detrás de sus sueños, un pueblo que camina detrás de sus ideales. Así que buenísimo que como pueblo nos pusimos a andar. Y qué mejor que andar no para cualquier lado, sino venir a los pies de María. Venir hoy a María de Hueraique y traerle nuestro corazón, traerle nuestra vida, traerle nuestras intenciones. La segunda palabra es el saludo del ángel hoy, que se le aparece el ángel Gabriel a la Virgen y le dice: alégrate, alegría. La necesitamos y mucho. El Papa Francisco dice que la alegría es la respiración de los cristianos. Y creo que todos necesitamos en lo más profundo esa alegría. Porque como decía, la pandemia nos golpeó duro. Y aunque quizá no todos tuvimos COVID-19, a todos se nos enfermó el corazón.
Se nos enfermó el corazón de angustia, de tristeza, de miedo. Se nos enfermó la vida porque quizá alguno perdió el trabajo. Se nos enfermaban nuestros pibes que no podían ir a la escuela. Se nos enfermó la vida. Y entonces fue ganando lugar la tristeza. Qué lindo entonces que hoy, así como el ángel Gabriel le dijo a la Virgen, alégrate, hoy es nuestra madre la que nos dice a cada uno de nosotros, alégrate, dale, vamos, te pusiste en camino, ahora que la alegría gane tu corazón. La alegría no es estar muertos de risa todo el día o hacer que la vida nuestra sea un carnaval. Eso no va a pasar. La vida de nadie es tan fácil. La alegría es tener en lo más profundo del corazón la certeza de que ni el dolor ni la muerte tiene la última palabra y que fuimos creados para ser felices y que más allá de los golpes de la vida, Dios te ama y te quiere y te ama como sos. No le importa lo que hiciste, no le importan tus pecados. A Dios lo que le importa es que seas feliz, para eso te creó. Y esa tiene que ser una certeza profunda en tu corazón. Y esa tiene que ser la mayor causa de alegría. Y la tercera palabra, oración. Oración que es lo que hicimos nosotros todos. Algunos vinieron y rezaban el rosario. Otros venían y leían la estampita, lo que está atrás escrito. Otros incluso me decían, Padre, yo no sé rezar. Es que rezar es hablar con Dios. Decile lo que quieras con tus palabras. No busques palabras difíciles. No hay problema si no sabes rezar el rosario. Hablale a Dios con el alma. Decile a la Virgen lo que te pasa, aunque ella ya lo sabe de entrada. Hoy, en el Evangelio, cuando el ángel le da a la Virgen el anuncio de que va a ser la madre de Jesús, la Virgen medio protesta. La Virgen dice, ¿cómo puede ser eso si yo no vivo con ningún hombre? No entiendo, dice la Virgen. A veces nuestra oración es así. A veces nuestra oración es protestar a Dios. A veces nuestra oración es golpearle el corazón a Dios y decirle, no entiendo lo que pasa. No tengamos miedo. Dios como papá, Dios como mamá, sabe que como hijos a veces nos enojamos. Está bien también que hoy le vengas a rezar a la Virgen y le digas, no entiendo, me duele el corazón, no doy más, ayúdame, estoy enojada, estoy enojado, no sé rezar el rosario, no importa. Hablar desde el corazón con María, ya eso es oración. Y cada uno lo hace como quiere, como puede, como le sale. Pidámosle entonces hoy a Dios, como dije, estas tres palabras. Que seamos siempre un pueblo que está en movimiento. Que en tu vida no te estanques. Que no te gane ni el dolor, ni la tristeza, ni la bronca, ni el rencor. Ponete siempre en movimiento. No te quedes quieto. La segunda, alégrate. Vamos, arriba. A no perder la alegría y la esperanza. A tener la certeza de que Dios te ama. Que Dios te creó para que seas feliz. No te creas si alguna vez alguien te dijo que eras un inútil o no servías para nada. Eso es mentira. Dios te ama, con la frente bien arriba. Y Dios no te condena ni te juzga, así que no dejes que nadie levante el dedito acusador y te diga nada. Dios sabe que todos vivimos como podemos, no siempre como queremos. Y nos comprende, y en su infinita misericordia acompaña nuestra vida. Andar, alegrarnos, rezar. Y rezar a tu manera. No te vayas hoy de acá, sin aunque sea, si podés, subir allá a la Virgen. Y si no, no importa, acá tenemos a nuestra Madre también. Y aquellos que nos siguen por los medios, también. Rezale a la Virgen y hacelo con tus palabras, decirle lo que te pasa, llorale, agradecele, protestale como la Virgen le protestó y le preguntó al ángel Gabriel. Lo hacemos como hijos.
Y un hijo a su mamá, con solo mostrarle el corazón, ella no tiene más que ablandar su mirada, su corazón y darte un gran abrazo. No te vayas hoy de acá sin contarle lo que te pasa. No te vayas hoy de acá sin recibir ese enorme abrazo que María de Guerayque te quiere dar y que quizá el año pasado por la pandemia no lo pudimos recibir. Vamos a ponernos de pie y a renovar nuestra fe diciendo: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. A María de Guerayque, nuestra mamá, le rezamos ahora todos en comunidad y le pedimos por nuestras intenciones. A cada intención pedimos: escúchanos, Señor. A cada intención respondemos: por María de Guerayque, escúchanos, Señor. Por María de Guerayque, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge, sacerdotes y diáconos, para que muestren siempre el amor que Cristo tiene a su Iglesia, oremos. Por María de Guerayque, escúchanos, Señor. Por nuestro país y gobernantes, para que siguiendo el ejemplo de María, se busque el bienestar del pueblo con paz y justicia, oremos. Por María de Guerayque, escúchanos, Señor. Por las familias y vocaciones religiosas, para que sostenidos por la fe y la oración, sean testimonios vivos del amor de Dios, oremos. Por María de Guerayque, escúchanos, Señor. Por los que sufren, los enfermos, desocupados, migrantes y privados de libertad, para que encuentren fortaleza, paz y esperanza en María, Madre Santa, oremos. Por María de Guerayque, escúchanos, Señor. Por los difuntos, para que junto a María y José gocen en el cielo de la alegría eterna, oremos. Por María de Guerayque, escúchanos, Señor. Por nosotros peregrinos, para que la Santísima Virgen interceda en nuestras necesidades y crezcan las actitudes de fe y humildad que ella nos inspira, oremos. Por María de Guerayque, escúchanos, Señor. Por María de Guerayque, escucha, Señor, estas intenciones y las que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino, unidos a Cristo y junto a María de Guerayque, ofrezcamos los gozos y las fatigas de cada día, además de nuestra ofrenda generosa. Para que estés siempre en medio nuestro, para que nos juntes en la comunión, para que a pesar de toda tristeza, esta sea una fiesta porque aquí estás vos. Compartimos la copa y el pan que es amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Padre, te pedimos con todo el pueblo, por aquel que sufre injusticia y dolor, cambia nuestro llanto por alegría, danos esperanza, ahuyenta el temor. Compartimos la copa y el pan que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda dar a la vida que recibimos de vos. En el barrio tantos
y quién sabe cuántos en esta ciudad. Danos la palabra, el gesto, el cariño, que te muestre simple así como soy. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Recen, hermano, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así, como a ella tu gracia la preservó limpia de toda mancha, por su intercesión, líbranos de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, y la enriqueciste con la plenitud de tu gracia, preparándola para que fuera la madre digna de tu Hijo, y comienzo a imagen de la Iglesia esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima debía ser la Virgen que nos diera a tu Hijo, el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que para todos los hombres es ahora abogada de gracias y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 alabemos a Dios. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 alabemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acordate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia admitilos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy a la mañana, a las 6, cuando salía la imagen de la Virgen, desde allá de la rotonda de Bar, recordaba una canción de un rockero que se llama Papo, no sé si alguno se acordará, que murió ya hace unos años. Y a mí me gusta una canción que se llama Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Yo creo que tendríamos que pensarlo quizá como lema en algún momento para alguna caminata o peregrinación. Porque en este andar nadie anduvo solo. En todo momento nos estuvimos cruzando con otros, nos estuvimos encontrando, nos estuvimos saludando. Algunos caminando más rápido, más lentos, en auto, como dijimos, o en la bici, pero estuvimos siempre caminando a la par, andábamos a la par. Somos hijos de un mismo Padre. Y creo que hoy el mejor regalo que le podemos hacer a nuestra mamá es ver a sus hijos unidos. El mayor dolor para una mamá, me dicen siempre las madres, es ver a sus hijos peleados, ver a sus hijos divididos, ver a sus hijos que no se hablan. Nosotros queremos andar juntos a la par, queremos ser familia, queremos estar muy unidos, el mejor regalo para la Virgen, y rezarle entonces juntos a Dios, que es el que nos hace familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con todos ustedes. El padre Daniel arriba decía hoy en la misa que como estábamos en un lugar libre nos podíamos, aunque sea, saludar con el puño. Así que nos vamos a dar un saludo de paz, ¿sí? Aunque sea con el puño, mirándonos. Mucha paz para todos. Cordero de Dios, mucha paz, nos saludamos así todos. Mucha paz, que la necesitamos mucho. Ten piedad mucha paz de nosotros, ten piedad. A ver, levantamos la mano, le deseamos
deseamos la paz a todos, hasta la suegra, a todos. A todos. Mucha paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete celestial. Pero una palabra tuya bastará para sonar. Jesús, pan de vida, nos alimenta y fortalece con alegría, y junto a nuestra Madre de Hueraique vayamos a recibirlo. Vamos a repartir la comunión en distintos lugares, así que muchos no se muevan de su lugar. Lo que les voy a pedir, por favor, que seguimos en tiempo de pandemia, nos seguimos cuidando, les pido por favor, y mucho más acá, que no hemos podido todos lavarnos ni las manos, ni tampoco con alcohol, que recibamos la comunión en la mano y que comulguemos delante del sacerdote, del ministro que nos da la comunión, ¿sí? Como para cuidarnos también entre todos. Has venido a la orilla, has buscado y a sabios y a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor.
a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, llegaste a Dios en mí, estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesitan tus palabras, necesitan ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, vengo a la misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. se larga, protégeme.
quiero creer, porque aún sin entender, te abandonaste solo a su poder y a una promesa de tu Dios que te ama. Muéstrame las heridas de mi Jesús y la sangre que le diste tú, es que me laves de todas mis faltas. Y yo elevo esta plegaria a tu favor, socórreme. Madre, no me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allá a sus pies yo descansaré. Contigo mi rosa fiel. Escúchame, sé que pasan horas entre cuenta y cuenta, y su palabra es lo que me sustenta cuando esta vida me declara guerra. Tomaré mi cruz y caminaré, si me tropiezo me levantaré, porque tu fuerza es la que me acompaña. Madre, no me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allá a sus pies yo descansaré. Contigo mi rosa fiel, si digo María, tú dices Jesús. ¿En dónde estás tú? Allí está Él. No me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allá a sus pies yo descansaré. Y allí yo descansaré. Contigo mi rosa fiel. Contigo mi rosa fiel. Contigo mi rosa fiel. Oremos. Señor Dios nuestro, que esta Eucaristía en la que hemos participado repare en nosotros los efectos de aquel primer pecado del que fuimos maravillosamente preservada, del que fue maravillosamente preservada la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a rezar la oración que está en la estampita, quienes tienen la oración, la estampita, y por supuesto que si alguien después no la tiene, no dude de pedirla, ¿eh? A ver, ¿quiénes son los que tienen las estampitas? Levanten la mano los que tienen el piloncito. Así ya sabemos a quién le tenemos que ir a pedir, ¿eh? Levanten la mano lo que le falta, ahí está. Que todos puedan tener un... Ahí, miren. Levanten la mano lo que le falta, así. Son gratis las estampitas, por las dudas. Una vez el pícaro te dice 15 pesos. No, son gratis. 10, acá vete el padre Miguel. 10. Ahí está, vamos, que cada uno tenga aunque sea una, para poder rezarle juntos a nuestra mamá de Hueraique. Mientras tanto les voy dando algunos avisos. Ahora después, a las 14 y a las 15 va a haber bautismos. Recién me dicen que ya para el primer turno hay más de 35.
Sí, no sé. Está buenísimo, ¿no? Así que una alegría, va a haber por lo menos 35 hermanos más en el primer turno que se nos van a sumar a la familia de Jesús, que es la iglesia. Y si alguno vino recién y dice, ¿cómo es lo de los bautismos? Yo quería bautizar a mi esposa. Bueno, yo no hacemos milagros tampoco, magia no hacemos. No, digo, perdón, chiste. Pero si alguien llega recién, porque los bautismos son a las 14 y a las 15, y dice, ¿dónde tengo que ir? Acá, a mi derecha, hay uno de los trailers donde te van a inscribir. Después hay una carpa allá al fondo que dice charla de bautismo. El bautismo, el circuito va a tener 4 partes. Lo repito por algunos que me preguntaban cuando estaba dando la comunión. Primero te inscribís ahí. Después te van a dar la charlita en la carpa. Después venís acá y acá vamos a hacer los bautismos acá al pie de este tráiler, ahí abajo. Y después tenés que pasar por la otra carpa donde te van a dar el certificado de bautismo, porque queda inscrito en la Catedral de Río Gallegos, y te van a dar también un hermoso recordatorio o diplomita del bautismo, ¿sí? Una cosa, los que ya nos bautizamos una vez, no nos podemos bautizar de vuelta. Porque apareció una señora y dijo, yo me bauticé hace tanto. Sí, dice que, sí, la señora había sido catequista de Mirta Legrand. Pero no nos podemos bautizar de nuevo aunque pasen muchos años, no. El bautismo es para personas de cualquier edad, pero que no estén bautizadas, ¿sí? Así que ya terminamos la misa y vamos con el bautismo. Agradecerle, por supuesto, a todos, a los organizadores, a la comisión, a la gente de la policía, a la gente de prefectura, a la gente del ejército con las carpas, a la gente de Vialidad Provincial, a la gente de la Cruz Roja, y seguramente me estaré olvidando de muchos, la Municipalidad de Río Gallegos que nos ayudó mucho. Bueno, a todos agradecerles de corazón. Si ustedes van arriba van a ver que tiene el techo puesto, la Virgen y todo. Realmente está todo muy lindo, ¿no? Gracias. Y gracias a ustedes. Gracias al pueblo peregrino que hoy una vez más se reúne para disfrutar. Y gracias a Dios que nos regaló este hermoso día. Le damos un aplauso a Dios, ¿eh? Rezamos juntos la oración. Tus hijos peregrinos, estamos aquí a tus pies, con el cansancio y el polvo del camino de la vida. Gracias te damos, Madre, por la vida, por el don de la fe, por tu compañía discreta y segura, y por tu llamado permanente a hacer lo que Jesús nos diga. Venimos a implorar de tu amor para cada familia el don de la unidad, de la fidelidad y la consistencia en el amor. Por cada hermano pobre y empobrecido, el don de la dignidad, respeto y solidaridad. Para cada hermano enfermo, el don de la salud, de la alegría y de la paz del corazón. Para esta patria y esta provincia nuestra, el don de la justicia, del trabajo digno y del progreso compartido. A tus pies formulamos el compromiso decidido de responder a tu amor, ahondando nuestra fe, sirviendo a la unidad y anunciando a todos la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Hueraique, les doy la bendición, esta bendición también para quienes nos siguen por las redes sociales y por la televisión, por los medios públicos. Pedimos también la bendición para las personas que se quedaron en sus casas, para los que están enfermos. La bendición es una caricia de Dios al alma. ¿Y quién no necesita una caricia en nuestros corazones heridos? Así que sentí que Dios hoy pasa su mano y te dice, seguí andando, alegrate, y rezá con tus palabras, como quieras. Hablarle a tu mamá, la Virgen de Hueraique. A cada invocación respondemos amén. Que el Señor los bendiga, los proteja y los acompañe siempre. Amén.
Que la Virgen María interceda por las necesidades de cada uno, especialmente de los que más sufren y de los enfermos. Y que todos reunidos aquí para celebrar su fiesta, sintamos la experiencia de ser un pueblo peregrino que camina a su madre. Y Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con mucha alegría nos podemos ir en paz. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen de Hueraique! ¡Viva la Virgen de Hueraique! ¡Fuerte el aplauso para María! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Hermanos, alegres porque hemos glorificado a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con la protección de nuestra Madre Santísima, nos retiramos cantando. Los que van a bautizarse se van a ir acomodando en las primeras sillas, por favor, de a poquito, nos vamos ordenando.